1979. El mundo se veía conmovido. Un puñado de poetas armados ponían fin a la sangrienta dinastía somocista en la Nicaragua de Sandino. En el resto de América Latina continuaba la sucesión de dictaduras sangrientas impuestas por el imperialismo a lo largo y a lo ancho de la patria grande. Nuestro país padecía desde hacía ya 3 años la dictadura de los usurpadores Videla y Martínez de Hoz. El llamado proceso de reorganización nacional, continuador en el siglo XX de la Organización Nacional de Mitre, impuso la doctrina de la seguridad nacional, versión actualizada con que la civilización oligárquica se impuso a la barbarie para posicionar los intereses agroganaderos en la nueva División Internacional del Trabajo. Ese mismo año, un 25 de mayo, se realiza el primer acto de homenaje a don Arturo Jauretche en las universidades populares argentinas. 4 años antes, un grupo de militantes de la izquierda nacional, Jorge N. Esplimbergo, Hugo Andrade y Miguel Rodas, entre otros, previendo la interrupción institucional, comenzaron a diseñar una táctica que permitiera hacer política bajo formas que se adaptaran a situaciones más acotadas. La contrarrevolución del 76 superó la imaginación de aquellos hombres. El Jauretche tuvo, como suele suceder en toda construcción humana, su protohistoria. Fue la casona de Iván Grondona en Montevideo y Corrientes testigo de las primeras charlas públicas realizadas bajo circunstancias en que el terror político y la crítica de las armas hacían muy difícil la militancia revolucionaria. Le cupo a don Elías Castelnuovo tener el honor de realizar la primera exposición pública en la casona. En 1982, durante la Batalla de Malvinas, el Centro de Estudios Nacionales Arturo Jauretche buscó, a través de su actividad, esclarecer el sentido de la contienda, donde el pueblo argentino luchó contra sus opresores. Desde esta tribuna se sostuvo en ese momento clave que no podía haber victoria sin soberanía popular y sin violentar los intereses económicos representados por la dictadura. Concluido el período militar, el Jauretche se convirtió en una versión de Forja en el siglo XXI, denunciando el carácter colonial de la democracia alfonsinista, el fraude postelectoral menemista y la aplicación de las políticas neoliberales que liquidaron la existencia del Estado Nacional. Asimismo, en tanto convocaba al campo nacional, siendo un eje aglutinador de sus intelectuales, supo ocupar su lugar ante la creciente marginalización de los sectores populares de la sociedad, ampliando su actividad hacia la acción social y barrial. En 1994 abrió sus puertas a un militar recién salido de su prisión caribeña, recibido en nuestro país por la prensa oligárquica y por algunos partidos de izquierda como golpista. Nos referimos al actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, coronel Hugo Chávez Frías. El Centro de Estudios Nacionales Arturo Jauretche no dudó un instante en recibir a aquel militar patriota, haciendo honor a la tradición revolucionaria y latinoamericana que pesa sobre su historia. Tampoco dudó el Jauretche en hacerse presente a través de sus militantes, cuando la pueblada del 19 y 20 de diciembre echó de la Casa Rosada a los personeros de la oligarquía y el imperialismo y abrió un nuevo capítulo de la política nacional. En esta década, el Jauretche se ha mostrado a la altura de su trayectoria mediante diversas actividades realizadas junto a compañeros de todo el arco nacional y popular latinoamericano. Alberto Metol Ferré, teórico de la izquierda nacional uruguaya, y el doctor Carlos Escarrama Lavé, autor de la Constitución Bolivariana, fueron algunas de las figuras de la patria grande que pasaron por nuestro centro de estudios. También han pasado en estos 30 años militantes e intelectuales argentinos como Norberto Galazo, Antonio Cafiero, Ricardo Forster, Mario Gurioli, Fermín Chávez, Jorge Cosia, el vicecomodoro Horacio Ricciardelli, Roberto Pardía, el ingeniero Horacio Giberti, Ana Lorenzo, Gigi Constella, el general Jorge Leal y Humberto Ferraresi, entre otros. Sus protagonistas de ayer y hoy no alcanzan a percibir en su real dimensión la lucha patriótica, auténtica y desigual de estas 3 décadas. Ese puñado de militantes que dieron el paso fundacional, más los jóvenes que luego se sumaron, lograron resistir el tsunami neoliberal de los 90, cuando el enemigo era el Estado y el dios mercado ejercía su omnímoda dictadura. Estos modestos hombres y mujeres demostraron que la historia existía y que la escribían los pueblos, no los tecnócratas. Esta militancia que semana a semana continúa manteniendo viva la llama de la liberación hacen que cobren vida los retratos colgados en las paredes de la vieja casona de San Telmo.
Seguramente esta militancia no quiera reconocer en su tosuda modestia el aporte que hace a la causa de los pueblos. Seguramente responderán, parafraseando a don Hipólito Yrigoyen, en política se hace lo que se debe. Desde aquella base del 45 hay que ir mucho más adelante, más definir y más claramente. Y esto significa la guerra, como he dicho antes, porque no hay conciliación posible entre los fines de la nación vistos en grandeza y los fines de la nación reducidos a un cálculo de mercancía. Es decir, este concepto es que no hay nación en el mundo que pueda llegar a ser si no está dispuesta a confrontar, porque el nacimiento de una nación es inexorablemente la muerte de un sistema de privilegios que medran con la inexistencia de esa nación. Y el que no quiera correr el riesgo, a vida o muerte, de la confrontación, ese está decretando que la declaración del 9 de julio de 1816 es una tirita de papel. Creo que Jauretche partía de esa actitud, casi diría existencial, que es que el pueblo como titular de la historia puede, pero que llegar a poder y querer es una dura labor en la cual se incluye la batalla ideológica.